Muy buenas tardes, amigos de las Calientísimas y de Orientación Comercial por Telenor. Hoy nos sentimos contentos, dando gracias a Dios porque ha estado lloviendo. Ojalá siga lloviendo. Y le tengo algo como un testimonio, no porque el que lo quiera creer que lo crea, pero la gente de fe sí lo creen. El pasado domingo estábamos en un retiro espiritual en el Montecito de Getsemaní y comenzamos a orar a las 9 de la mañana implorando al Divino Redentor porque terminara la sequía, que viniera la lluvia. Una gran cantidad de hombres que habíamos ahí en un retiro de hombres precisamente. Oiga, y fue algo que uno no se lo imagina, el que tiene fe se lo imagina, que comenzamos a orar y a las 10 de la mañana comenzó un aguacero en el mismo monte de Getsemaní, comenzó. Y de ahí en adelante no se ha parado. No queremos decir que sean por las oraciones de nosotros, pero hay que tener fe. Los geólogos y todo lo que tienen que ver con meteorología son personas capacitadas que saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover, pero ahora decían que faltaban 2 meses para que lloviera, pero las cosas de Dios no están previstas por el hombre, ni tampoco son entendibles por el hombre. O sea, que damos gracias a Dios precisamente por la lluvia y por mandárnosla cuando más la hemos necesitado. Miren, hay una conversación larga, hay un diálogo largo, tripartito, entre el sector oficial, el sector patronal y los representantes de los trabajadores. Los representantes de los trabajadores ayer se retiraron del diálogo, pero yo creo que no deben retirarse. Pienso que lo que debe haber un diálogo, no imposiciones, porque a veces los empleadores quieren poner imposiciones al sector laboral y a veces los dirigentes del sector laboral que nunca han trabajado, sino que viven siempre de la dirección, también quieren imponer. Y yo pienso que lo que debe haber es consensuar realmente las ideas para que no perjudiquen a los obreros ni tampoco a las empresas. Por ejemplo, el sector laboral pide un 30% de aumento sobre el sueldo actual. No creo que todas las empresas estén en condiciones de recibir ese aumento, tener que hacer ese aumento en su nómina. Hay muchas que no las resisten, hay otras que sí las resisten. Entonces, todo eso debe ser consensuado en el sentido de que no perjudique la producción nacional, que no perjudique las operaciones empresariales a nivel nacional, pero que tampoco tenga que perjudicar los empleos. Hay empresas que si le obligan a pagar el 30% de aumento sobre el sueldo actual, aunque lo necesitan los obreros, los empleados lo necesitan, pero van a tener que disminuir su nómina. Qué sé yo, aquel que tenga 10 empleados quedará con 6. Eso indica que los 6 van a ganar más, pero hay 4 que van a ser desempleados y esos 4 podrían engrosar una parte de ellos a situaciones que son lo menos deseables y que tampoco ellos lo han hecho y son personas serias. Por lo tanto, todo eso hay que dialogarlo, lo que va, lo que viene, lo que conviene. Por ejemplo, esto disminuiría las oportunidades de empleo para los jóvenes y las jóvenes dominicanas, porque las empresas tratarían entonces de acortar realmente sus inversiones. Por eso no me gusta nada impuesto, y eso lo que debe haber es un consenso de los sectores, de los 3 sectores, aunque el gobierno lo que está es como referee, porque el gobierno es el menos dado a manejar asuntos de salario, porque figúrese, hasta hoy está pagando 5,000 pesos a muchos empleados.
mensual. Ningún sector privado paga 5,000 pesos. Pero a mí lo que me duele es el asunto de que muchos empleados vayan a engrosar el número de desempleados, que desde ahí puede haber hasta aumento de la delincuencia, que quizá nadie quiera entrar en eso. Por eso ese punto intermedio sería lo ideal. Hay algo que se ha estado hablando sobre el pasivo laboral que tienen las empresas. Hay empresas medianas que si tienen que pagar su pasivo laboral, no tienen capital para hacerlo. Porque ese es un pasivo laboral que se va aumentando cada año por el tiempo que tengan los empleados en la empresa. Y entonces eso trae como consecuencia que a veces una empresa puede deber 10 millones de pasivo laboral y a lo mejor de capital tiene 6. Entonces, eso traería también quiebras. Por lo tanto, yo pienso que el código laboral se podría modificar y en esa parte ser flexible. Ahora mismo, si un empleado, el patrón lo liquida, le paga realmente su cesantía y todo, durante 3 meses no puede volver al empleo porque el asunto, la ley lo impide, que no puede volver al empleo, al mismo patrón. Que yo pienso que ahí también hay que buscar un punto intermedio. Por ejemplo, un empleado que tiene 10 años en un lugar y dice, mira, yo necesito un dinerito para arreglar mi casa, para comprar un carrito, para comprar un motor, pero no puedo dejar el empleo porque si me liquidan y me dan mi cesantía, yo voy a tener un dinerito por 1 o 2 meses, pero no me lo voy a tener que comer porque voy a estar desempleado. Entonces ahí, y yo incluso envié al Consejo para que traten de ver si lo pueden proponer, que si no se aprueba es una cosa, pero tratar de proponerlo. De que un empleado, por ejemplo, que tenga 10 años en una empresa y ponga usted que le toquen 300,000 pesos, que ese empleado pueda recibir 200,000, por ejemplo, de cesantía y que se quede trabajando en la empresa. Ese empleado recibe un respiro porque con ese dinerito puede hacer algo en su casa, comprar algo que necesite, pero no se ve presionado de que no tiene empleo. Entonces, por ahí es que hay que buscar las cosas para que la gente no quede desempleado. Y ahí es donde más se está luchando. Los patronos dicen que la cesantía, los derechos adquiridos de los empleados van a seguir igual, pero que los que entren no tengan esos incentivos. Yo pienso que se puede seguir, pero que haya un acuerdo realmente con los empleados actuales. Digo que la norma 04-2019 de impuestos internos, donde habla de las transferencias de cuentas a cuenta del mismo dueño, sean automáticas. En el sentido de que usted ahora mismo quiere hacer una transferencia de una cuenta a otra, siendo de la misma empresa, y se toma un día o día y medio, y si es fin de semana, 3 días, para usted tener ese dinero en su cuenta, a la cuenta que usted quiere tenerlo, porque usted va a hacer una operación de esa cuenta. Si es automático, le va a caer de una vez, cuando sea de cuenta a cuenta. Y yo creo que eso es beneficioso para el empresariado, porque los activos que tienen pueden usarlo y ejercer el derecho de hacer operaciones rápidamente y no esperar tanto tiempo. Miren, la sequía creó, yo digo creó porque yo tengo la fe en Dios de que esto va a seguir lloviendo, una situación con los productos del agro, y estamos hablando de que eso afecta a las industrias, porque con el agro, con esa sequía, hay situaciones para producir arroz, incluso se ha parado la siembra en algunos sitios, habichuela, ñame, yautía, batata, guineo, plátano, todo eso da situaciones. Pero en el sector industrial, en materia prima, como el tomate, que no
han tenido que parar también la producción. Eso afecta normalmente el desenvolvimiento de las empresas, pero estamos hablando de cebolla, leche, cítrico y otros más que se han visto mermados. En cuanto a los granos, hablo de habichuelas, se está creando una pequeña escasez porque estamos consumiendo, ya terminado de consumir prácticamente, la cosecha de San Juan, que fue muy buena, por cierto, pero salieron tan buenas las habichuelas que los dominicanos y dominicanas estamos volviendo a consumir habichuelas rojas porque la calidad fue excelente. Aquí mismo en esta zona se produjo una buena cosecha de la que se sembró para el 30 de noviembre. Pero ojo con eso, porque no pueden dejar un bache entre que se termine la cosecha nacional, el producto de la cosecha nacional, porque ya no se está produciendo, eso está almacenado, y que lleguen las importaciones. Yo creo que el gobierno debe permitir la importación de habichuelas, y que estén ahí en el muelle. Cuestión de que en cualquier momento se pueda paliar la situación de escasez o carestía, porque vienen las dos cosas juntas, que se pueda presentar con los granos. Eso puede suceder con la cebolla, puede suceder con las papas y otros rubros más. Por suerte, por ejemplo, los vegetales, la mayor parte, ya se están produciendo por goteo, ya realmente no se gasta esa gran cantidad de agua y eso no va a faltar. Hay algo que ha estado saliendo en la prensa y yo me pongo a pensar, escribimos todo, pero tenemos que pensar realmente qué está pasando. Terminando diciembre 2018, Impuestos Internos publicó y fue muy bien recibido el hecho de que el aumento significativo de las recaudaciones de impuestos internos en el año 2018. Creo que un 17% más que en el 2017. Eso es halagador, que el Estado perciba ingresos para cumplir con las necesidades. Pero aún habiendo ese aumento de 17%, hay una pequeña campañita internacional de que se suban más los impuestos en el país, que hay que aumentar la presión tributaria, aumentar la inversión y los impuestos. No piensen, amigos televidentes, que es otra cosa más que ponerle impuesto a los productos y entonces ahí viene realmente el alza para el consumidor, que no tiene nada que ver con eso. Pero si venimos creciendo en ingresos impositivos 15, 16, 17 y 18, esos 4 años se han aumentado los ingresos fiscales, ¿por qué hay que presionar más? Al presionar hay muchas empresas que realmente dejarían de funcionar. Y una cosa que pienso es que la clase media, que es la que pertenecemos los comerciantes, es la que ha estado recibiendo mayores embates de parte de muchas medidas que vienen a veces impuestas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros. Somos los que hemos estado sufriendo más porque los gobiernos siempre están de paños y manteles con la clase muy alta. Y hay una clase muy baja que el gobierno tiene que subsidiarla y están con ellos y tienen que subsidiarla. La clase media no recibe nunca un subsidio de nada, no recibe una pensión. Un comerciante puede durar 50 o 60 o 70 años trabajando negocio y cuando termina de trabajar negocio no tiene una pensión del Estado. Si usted no logra pensionarse usted mismo y tener algún dinerito, algunos bienes para su vejez, usted se muere por falta de medicina y por falta de comida porque no tiene ningún incentivo. Entonces, esa clase media que solamente le da beneficio a los gobiernos, que no recibe nada realmente del Estado, esa es la que hay que fortalecer. ¿Y por qué quieren realmente
atacar tanto la clase media. Hay que irse bien atrás, que en Francia la revolución más importante que ha tenido el mundo fue la Revolución Francesa, que es histórica, y la ejecutaron todas las clases medias de esa región. Por lo tanto, la clase media es la que mueve un país, es el motor de un país. Usted va a un cine, todos los que están ahí son de clase media, están dando vida a los empleados y a los dueños de ese cine. Usted va al Play, todos son de clase media. Usted va a una caminata del cáncer contribuyendo y caminando, todos son de clase media. Si usted va a la de rehabilitación, también. Si usted va a la del corazón, también. Si se muere una persona indigente, la caja la compra la clase media. Cuando preparan cualquier actividad, un carnaval, cualquier cosa, normalmente lo paga la clase media. Cuando se construye una capilla por ahí, lo construye la clase media. Las contribuciones en sentido general salen de la clase media. Entonces, la clase media debe ser la niña bonita de los gobiernos en vez de atacarlo, porque somos realmente la que movemos la economía y el dinamismo del país. Somos los que viajamos internamente y externamente y le damos vida realmente al país. Y repito, porque quiero subrayarlo, sin recibir ningún incentivo de ningún gobierno, no de este, no de ninguno, siempre solamente ataques y más impuestos y más impuestos y más impuestos. Mientras tanto, los de muy arriba, la mayor parte no pagan impuestos. Los de muy abajo tampoco pagan porque no producen para pagar impuestos. Entonces la clase media es la que paga todos los impuestos y todavía quieren seguirle poniendo más impuestos. Yo creo que no debemos llevarnos, y el Estado no debe llevarse de los organismos internacionales, que lo que más le conviene es tener una clase alta donde los presidentes todos van a la inauguración, por ejemplo, de cualquier hotel, cualquier cosa, que no van a invertir un chele porque son inversiones extranjeras, pero en la clase media no va. Por ejemplo, yo no he visto en la visita sorpresa del señor presidente que haya visitado una gente que tenga una pequeña industria, por ejemplo, que venga a San Francisco a visitar una pequeña industria que hay aquí, sino o visita las grandes empresas o visita los barrios y los campos paupérrimos, no los barrios, no los campos paupérrimos, a ver cómo se están manejando. Así yo exhorto al señor presidente que cambie eso y que dé el testimonio de que a él le interesa la clase media y que nos ayude en el sentido de estimularnos a seguir trabajando, que es lo único que queremos, trabajar, no queremos más nada, trabajar y dar trabajo y producir para un país que lo necesita. Señores, será Dios mediante hasta el próximo viernes, cuando estaremos con ustedes en un espacio más de orientación comercial. Buenas tardes.